¿Sabías que en el empaque que utilizamos día a día en nuestras comidas empieza a ser tan importante que los bioplásticos están apareciendo cada vez más? Y en un mundo donde los bioplásticos están creciendo, las industrias están creciendo, desde tus snacks favoritos hasta los utensilios que estás utilizando diarios, empiezan a salir ciertas interrogantes sobre qué está pasando y cómo mejorarlos y si son seguros, sobre todo. Entonces, hoy vamos a discutir justo qué está pasando con la industria de alimentos, con la industria de los empaques, específicamente dentro de los bioplásticos. ¿Qué está cambiando? ¿Cómo es que podemos evaluarlos? ¿Y cuáles son las tendencias y las oportunidades que debo estar viendo para poder crear algo que pueda ayudar en este impulso sobre dejar de utilizar plásticos? Y para eso, bueno, estamos en otro episodio más de Hablemos de Bioplásticos y tenemos una gran invitada especial. Andy ha estado trabajando conmigo desde hace ya algunos meses en el desarrollo de bioplásticos dentro de Biointelectus y bueno, es ingeniera biotecnológica. Y ahorita te voy a pedir que te presentes tantito, pero y bueno, y como siempre, pues su host principal, yo soy Víctor Antonio, soy fundador de Biointelectus y si es la primera vez que nos sintonizas, pues gracias por la recomendación que te dieron y si, bueno, si ya nos conoces, pues muchas gracias por estar de vuelta. Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Te sientes Todo nerviosa? bien, ¿Cómoda? gracias. Todo bien, estoy muy emocionada de estar en este podcast. Ya los había visto anteriormente, era fiel seguidora. Nice, nice, nice. Entonces ahorita ya tengo la oportunidad de estar aquí contigo y bueno, creo que este tema en particular es algo muy interesante. Yo hice una concentración en ciencia de alimentos, entonces es como un área en la que pues estuve un buen rato sumergida. Ahorita estoy en otro giro de la industria, pero la verdad toda esta parte ambiental y cómo se relaciona con los alimentos, con la inocuidad en alimentos, es algo que me llama muchísimo la atención y creo que todos los que nos están o nos estarán sintonizando más adelante igual se van a llevar muchos buenos insights de esto. Súper. Bueno, y me gustaría hacer doble clic ahí en esa parte. ¿Qué es lo que más te gusta de los bioplásticos y qué es lo que te incita justo a hablar de bioplásticos? Pues creo que ha sido un tema bastante controversial y bastante importante. El impacto de los plásticos, de fuentes no renovables, de fuentes fósiles y pues las consecuencias que están teniendo en el medio ambiente y también toda esta ola de concientización y de nuevas generaciones que quieren hacer pues un cambio, quieren, digamos, hay una revolución ya en torno a estos temas de medio ambiente. Al final de cuentas, pues todos nos tenemos que sumar en algún punto pues a este tren, ¿no? Y creo que es un tema importante, o sea, hay muchísimos impactos o muchísimas variables que estamos viendo y cómo se afecta el medio ambiente, los ecosistemas. Creo que hay bastantes cosas de las que hablar sobre esto y pues todos los que están también allá afuera investigando, como tú igual desarrollando, creo que también es una acción bastante noble y tienen que haber esos actores allá afuera. Padrísimo, padrísimo, me encanta. Y es que, como bien lo mencionas, los bioplásticos creo que tienen una gran oportunidad hoy en día en todas las áreas. No importa a qué te dedicas, siempre hay una oportunidad ya sea de desarrollo, de investigación, de difusión, regulatorio. Y en este episodio específicamente creo que podemos abordar un poquito de todo lo que está pasando. Y como tú lo mencionas, también parte de mí, digo, yo no había una concentración en alimentos, pero como IBT, mi principal pasión son los bioplásticos y la segunda siempre fueron los alimentos. Entonces, entender un poquito dónde se aplica y cuáles son las inquietudes de la industria de alimentos ha sido muy padre. Yo creo que en los últimos 6 meses hemos tenido como Biointelectus un buen approach, un buen acercamiento a estas industrias grandes y empezamos cada vez más a entender sus problemáticas, sus inquietudes, qué les preocupa, cuáles son los retos, ¿no? Y hemos visto una gran apertura de que realmente sí que aplicar esos bioplásticos, pero ¿por qué como consumidores todavía no los vemos? Y creo que eso es parte de la razón por la que quise invitarte a discutir todos estos temas. Y lo primero que me gustaría entrar es justo en un contexto, ya entrando directo a la carnita, porque antes me reclamaban mucho que me aventaba 10 minutos ahí cotorreando con Luis en la primera temporada nada más. Pero entrando un poquito sobre cuáles son los bioplásticos dentro de la industria de alimentos,
¿Qué nos puedes contar justo dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son algunas aplicaciones ya existentes? Vamos a dar un poco de contexto y de ahí vamos generando algún hilito para entrar más en las preocupaciones de la industria. Bueno, pues primero como ver cuáles son estas categorías. Igual, pues tú eres bastante experto en la materia y creo que hay algunos todavía allá afuera que les queda esta espinita o esta inquietud o este desconocimiento respecto a los tipos o cómo se categorizan los plásticos o bioplásticos. Sabemos que, o sea, existen plásticos que son de fuentes fósiles, hay otros que son de fuentes renovables y hay unos que son de fuentes fósiles, pero son biocompostables también. Y hay otros que son de fuentes renovables, pero no son biocompostables. Y creo que ahí existe también como muchas dudas, ¿no? Muchas dudas o sea, de los que se están sumando como a esta área en específico. O incluso yo en su momento también me interesaba saber cuál era la razón de esto, por qué existían como estas variantes. Claro, completamente. De hecho, algo que constantemente platicamos y lo vemos incluso a nivel consultoría con personas de la industria, y el primer forma de aclarar esta duda es que les digo, a ver, la premisa es que el término bioplástico es genérico, así que tú no te puedes casar como, ya entiendo que es un bioplástico. Y da tanto hablar un bioplástico que, bueno, hay un podcast ya de varios episodios, por lo mismo, porque, vamos a entender que un bioplástico tiene 3 categorías y hay casi 40 tipos de materiales dentro de estos materiales. Y bien, iniciaste muy bien porque creo que es la primera duda, que incluso en la industria de alimentos es como, o sea, pero ¿va a ser un biodegradable o va a ser un biobasado? Es que no entiendo muy bien. Y aclarar esta parte de que sí existen diferentes categorías. Ser biobasado significa que en lugar de utilizar fuentes de petróleo o fuentes petroquímicas, vamos a utilizar fuentes renovables, algunos residuos de la industria agrícola, la misma industria de alimentos, recursos obtenidos como bagazos del mar, etcétera, de las algas. Claro, de otros subproductos. De otros subproductos completamente, como el ácido láctico. Y por otro lado, existen materiales que ya se habían inventado, que no es como que ahorita surgieron, que son petroquímicos, que casualmente tienen esta capacidad de ser biodegradables sin generar esta toxicidad en el medio ambiente, pero que son muy pocos, o sea, realmente son muy pocos, no son los más utilizados. Y por último tenemos los materiales que combinan estas dos categorías, estas dos como grandes vertientes, que a nivel sustentable, claro que pues suena padrísimo decir, ¿sabes qué? Pues yo utilizo la basura de la orgánica, la transformo en un bioplástico y luego ya se va a compostar y circular. Pero normalmente estos son los que tienen muchos más retos sobre desde la capacidad técnica, ¿no? La capacidad de durabilidad, y también es donde empiezan a existir la mayor intriga en la industria. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Va a proteger mi alimento? ¿Se va a poder congelar? ¿Va a tener barreras? Etcétera. Entonces, realmente, las personas empiezan a discernir cuál tipo de material es cuál material, pero empiezan a generar intrigas que se vuelve un segundo paso. Es decir, ¿cómo lo podemos resolver? Y bueno, parte de las aplicaciones que realmente vemos hoy en día, como lo mencioné un poquito en la introducción, viene desde los desechables, los utensilios, que es como la palabra más adecuada, ¿no? El cuchillo, la sopa, el tenedor, todo esto que lo utilizas para una sola vez, ya empezamos a tener alternativas reales, sostenibles, ya en cadena de suministros, de que vas al supermercado y ya puedes encontrar una bolsa que diga PLA o que diga fécula de maíz o que diga compostable y estás encontrando un material que es completamente bioplástico. Podemos encontrar casos como tan comunes como eso, pero también empezamos a ver aplicaciones un poco más interesantes, como son los empaques para productos de comida rápida, ¿no? Justo en ese sentido, hasta aplicaciones un poco más exigentes o incluso un poco más soñadoras, y lo hablamos en algún momento en la primera temporada. Empezamos a ver envases para agua, ¿no? Envases para líquidos de bioplásticos fabricados con PHA, un tipo de plástico, y también estos pequeños films que se utilizan mucho para enrollar, que normalmente creo que es PVC, creo que ese es el material, la verdad es que no, se me fue en el plástico tradicional, pero empezamos a ver aplicaciones de celulosa en estos films cristalinos,
Y justo como ya empezamos a ver aplicaciones reales y alternativas reales, es creo que lo que surgen como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, como las personas dentro de la industria o las personas del giro, sí se preguntan eso. Bueno, ok, ¿cuál es el que tengo que utilizar yo? ¿Cómo lo identifico? Y vienen todas estas inquietudes, ¿no? Claro. Y creo que, o sea, ya en sí existen varias alternativas hoy en día. O sea, hay bastantes personas que también están tratando de reducir, no sé, su consumo de plástico, ¿no? También hay estas como tiendas como locales que igual venden cosas a granel y justamente se incentiva como traer tu propio mason jar o tus propias bolsitas de tela para ir, ¿sabes?, a comprar y hacer refill de las cosas que necesitas para pues tu día a día. Pero pues, o sea, la realidad es que en la industria de alimentos, en la industria de cadena de suministros, etcétera, pues todavía, o sea, hay un consumo de plástico realmente grande, o sea, masivo. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a hablar de la importancia de realmente cómo creamos un bioplástico o una alternativa a ese plástico convencional para realmente empezar a hacer un impacto. No digo que no haya, que estas personas no estén haciendo, Claro. o sea, acciones, no estén tomando acciones importantes, pero sí hay que tomar en cuenta también las estadísticas, ¿no? O sea, qué tanto estamos cambiando la aguja o qué tanto tenemos que empezar a hacer para realmente ver ese cambio. Sí, de hecho, parte de lo que hemos estado trabajando en últimos meses es un poco más de investigación y hemos tenido la oportunidad de platicar con personas que trabajan con Walmart, trabajan con FEMSA, trabajan con Coca. Y sí, como tú dices, algo que sí hemos visto es que las empresas están tomando acciones para cambiarlo, pero aún así el tema de residuos plásticos específicamente es muy alto. Son tasas tan altas que se necesita tener alguna aplicación inmediata o una aplicación tal vez más agresiva donde los bioplásticos están mostrando estas alternativas pero tampoco terminan de ser esta solución de la varita mágica por tantas dudas que van surgiendo una vez que resuelven las primeras, ¿no? Y Evetelec nos ha pasado, o sea, logramos un desafío y absolutamente vienen como 3 preguntas nuevas y se tienen que responder esas 3 preguntas y salen 10 y esto se vuelve un círculo de innovación que así funciona, pero la necesidad se vuelve un poco más relevante. Y algo que dentro de esta industria que he visto grandes empresas, desde el tema de Walmart y Oxxo, que están haciendo ahorita esfuerzos para meter a sus cadenas de suministro más líneas compostables, más líneas de bioplástico, y es que ustedes van a comprar utensilios, cosas de fiesta, siempre van a ver como, yo creo, unas 10 marcas fácil de plásticos convencionales, y tal vez van a empezar a ver una o dos a lo mucho de alternativas, y parte de los esfuerzos que está haciendo Walmart y Oxxo, específicamente esos casos los conozco, es empezar a impulsar a sus proveedores de, oye, mete más, o sea, queremos alcanzar que para el Sí. 2030 tengamos mínimo mitad y mitad. O sea, si hay 100 marcas ahí ofreciendo este tipo de utensilios echables, que la mitad sean convencionales, pero la mitad ya sea compostables, ya sean bioplásticos, y esto empieza a generar un cambio en cómo incluso los proveedores tienen que cambiar, ¿no? Parte de lo que también nos han platicado es que ahora existe como un reglamento de proveedores y dentro de, si tú quieres entrar a estas grandes tiendas, eh, estás firmando tu compromiso por impulsar utilizar plástico reciclado o bioplásticos en los productos que tú vas a ofrecer dentro de estas grandes tiendas, ¿no? No, y creo que justo ahorita que comentas el caso de Walmart, bueno, no sé si sean clientes frecuentes o consumidores de Walmart, pero justo hubo como un lapso de tiempo en el que empezaron a dejar de vender utensilios, tenedores, cucharas, platos desechables. Y si tú ibas a alguna de las tiendas, no encontrabas, si querías hacer, ya sabes, o sea, cualquier Va a ser una evento, partida de fiesta, pastel, ¿no? partir la partida de pastel Godín en la oficina, Sí, sí. ibas al Walmart más cercano y no encontrabas estos utensilios, porque justamente estaban como en esta transición hacia otras alternativas, estos utensilios pues mucho más
sostenibles. Entonces, sí, o sea, es curioso, pero creo que ya hay varias industrias que están haciendo pues bastantes cosas al respecto, pero pues sí tiene que ser una práctica mucho más rigurosa y tenemos que, pues digo, no solamente en los utensilios o plásticos que se venden, sino también ya cuando vas a ir a comprar, no sé, la fruta que está envuelta en un empaque o cualquier otra cosa, casi todo está envuelto en plástico. Completamente. Y digamos que el tema de los utensilios, el tema de los desechables, que es algo que se ha abordado, yo creo que en el 2017 de manera activa, tal vez agresiva desde el 2019 con la normativa, ya han tenido una forma de solucionarlo, ya van adelantando, ¿no? De alguna forma ya aplicado. Pero los productores de bioplásticos, los que desarrollan bioplásticos, empiezan a generar nuevas alternativas, como justo empaquetar directamente los productos que ya vienen en la cadena de alimentos. Y aquí surgen nuevas inquietudes. Y creo que la inquietud que más me han mostrado algunos del giro de las empresas de Herdes, de Mars, de todas estas cadenas importantes, es la inocuidad, ¿no? Es como, ok, y le va a proteger a mis productos, va a alargar la vida, no la va a alargar. Entonces, este tema de la inocuidad dentro de la industria de alimentos creo que se vuelve la principal razón por la cual las empresas no migran a propuestas de bioplástico, ¿no? De la cual todavía dicen como, no, espérame, no quiero. Un gran ejemplo es Bimbo, y aquí es como en chismecito, aquí no es oficial como de otro, pero mucho de lo que se sabe es que Bimbo ha retrasado su migración de productos, de plásticos a bioplásticos. De hecho, es un poco controversial porque usa aditivos oxobiodegradable que en Europa ya no los usan porque están prohibidos, pero aquí en Latinoamérica todavía. Entonces, es un poco controversial, pero se supone que mucho de lo que no va brincado completamente es por esta duda si estas nuevas alternativas van a funcionar con todos sus productos, ¿no? Creo que hay una línea que se llama Natura, creo, como más... Sí, como productos de cuidado de... No, dentro de Bimbo. Ah, dentro de Bimbo. Dentro de Bimbo, creo que hay una línea como Natura, algo así, y un tiempo así empezó a meter productos compostables de Plea, y yo dije como, genial, ¿no? Entonces poco a poco, pero creo que la línea desapareció completamente, porque era como un pan súper artesanal y mil cosas, y mucho que se daba era, pues que no sabemos si las personas se están integrando, pero volviendo al caso, justo Bimbo le preocupa mucho. El pan es algo que se tonguea, y todos hemos tenido un pan que se nos llega a honguear, ¿no? A pesar de que sea de cadena de Bimbo o de otra marca, suele ser algo como impactante, ¿no? Entonces, si es una mala experiencia y Bimbo invierte mucho en conservación de alimentos, en aditivos, en las mismas formulaciones, y que el empaque no te ayude, entonces se vuelve uno de los temas como muy coyunturales para que grandes marcas como Bimbo y como otras digan que vamos a aliarnos, vamos a hacer un compromiso. Entonces se vuelve un poco como una maleta de puerco, y los entendemos, de alguna forma los entendemos, porque nosotros que desarrollamos bioplásticos, o sea, logramos hacer un hito, y nos viene la siguiente pregunta: oye, ¿se puede congelar? Y tú como de, pues todavía no sé, ¿no? Espérame, apenas estoy... Exacto, porque dices como... preocupándome por lo primero. Claro, es como, primero que se pueda hacer, o sea, porque es un gran logro utilizar plantas y hacer un plástico sustituto, que es el bioplástico. Y después, bueno, todas esas preguntas suelen ser muy difíciles, y más que nada porque los marcos regulatorios no van a la par. Entonces, no hay una forma todavía en la que se pueda discutir, ¿no? Es decir, tú dices como, ok, tu empresa me dices a mí que hago bioplásticos, quiero una solución, pero necesito que me valide un tercero para saber o sea, que todo está en seguridad. Y se vuelve muy difícil porque tenemos como informaciones diferentes constantemente, y muchos mecanismos de regulación que existen para los productos plásticos actuales, o sea, no se pueden aplicar directamente a los bioplásticos. Entonces hay que inventar nuevos marcos legislativos, y una vez logrado eso, hay que inventar nuevas certificaciones de seguridad, ¿no? Creo que es algo que la industria justo de alimentos no se había preguntado, porque no necesitas que tú como
si tú vendes empaques plástico, traigas una certificación pues, de cuidado de alimentos, ¿no? O sea, como una certificación, porque ya se sabe que el plástico tiene estas propiedades de ser sintético, etcétera. Y al momento de empezar a migrar a los bioplásticos, ya hay una incertidumbre. Y entonces como que ya se necesita que venga alguien a certificar que es seguro para los alimentos. Y es súper curioso porque, a ver, si el plástico que es sintético es base de petróleo y tiene químicos, no necesita una regulación, una aprobación para, para utilizar en alimentos. Los bioplásticos que vienen de la caña de azúcar, de fibras de almidón, de todo esto, sí la necesitan. Entonces sí se vuelve como algo extraño incluso para Sí. nosotros de cómo, pues, cómo generar estas conversaciones con ellos. Sí, y creo que también, bueno, ahorita justo estaba viendo, por ejemplo, la FDA, que es este otro organismo regulador, pues tiene muy bien caracterizado, muy bien señalados esas regulaciones para plásticos Tradicionales, convencionales. tradicionales, convencionales, exacto. Entonces hay muchísimos apartados para si tiene, no sé, algún tipo de aditivo o alguna composición muy específica, está igual ahí especificado y regula pues todos esos tipos de plásticos convencionales. Pero ahorita, como dices, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer por esta otra parte con los bioplásticos. Y creo que ahí es justamente donde tenemos que empezar también a colaborar pues con estas organizaciones o con estas sí, organismos reguladores y entender bien cuáles son las necesidades, cuáles son esas particularidades de los bioplásticos, y porque también van a haber muchas variantes. Digo, ahorita no sé específicamente si haya para algún tipo de bioplástico, chance tú sabes mejor. No sé, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos haciendo o formulando, produciendo TPS, ¿no? A base de almidón o almidones modificados, no sé si ya haya como un poquito más de información al respecto de almidones, perdón, almidones termoplásticos, o esté un poquito más inclinado hacia otro tipo de PLA, no sé. Completamente. Sí, déjate de Mr. Way, porque mucho lo que vemos ahorita en la normativa, y México es un gran ejemplo porque solo tenemos dos normativas alrededor de los bioplásticos y apenas van en términos de definición. O sea, las normativas, la del 2019 y el 2014, se van enfocados, una, a determinar qué es un biobasado y la otra, a determinar qué es un plástico compostable. Entonces, que es como iniciamos el capítulo, es decir, como que sabemos que el bioplástico, término genérico. Entonces, las normativas que están hoy aplicadas alrededor de los bioplásticos van solamente al tema de definición. Entonces, si apenas podemos lograr definir qué es un bioplástico, ¿no? En un contexto de que empresas, industrias, científicos, digamos, ok, estamos de acuerdo que a eso le vamos a llamar bioplástico, para entrar a aplicaciones se vuelve difícil. Estuvimos trabajando el semestre pasado con el Centro Avanzado de Materiales Plásticos allá en Monterrey, porque dijimos, ok, si ya tenemos el material, ya tenemos un TPS, ¿cómo empezamos a identificar si se puede aplicar para ciertas cosas, ¿no? Y ya platicando justo con los doctores de allá del plástico, pues lo que queremos, ok, vamos a identificar primero si hay algo que puede migrar, porque las pruebas de migración existen, son una de las cuales son como más importantes, pero a veces los estándares, porque okay, cuando tú vas a hacer una prueba, tiene que estar estandarizada, o sea, la tienen que hacer todo el mundo de la misma forma y así funcionan las ISO, y funcionan las normas mexicanas, cosas por el estilo. Entonces, estaba esa discusión de, ok, vamos a agarrar la que está establecida para el polietileno, aunque va a ser para la misma aplicación, es como, no puede ser, o sea, sí tiene que haber una diferenciación, y entonces, evidentemente es como, ok, primero vamos a investigar, o sea, primero vamos a hacer como análisis de investigación y determinar si existe algo que va a migrar, y si encontramos algo que pudiera migrar, entonces luego vamos a cuantificar cuánto migra, y después vamos a determinar los porcentajes de toxicidad, ¿no? Que justo es como ya más en salud. Y mi inquietud, luego, bueno, más bien lo que platicamos es, ok, pero el tema de bioplásticos es difícil, porque incluso nosotros que utilizamos un TPS, que es un termoplástico de almidón, es diferente a otros TPS que existen.
al TPS de Novamont, al TPS de Cardia, al TPS de una empresa china. Y aunque todos son almidones termoplásticos, pues justo, o sea, lo hemos trabajado, podemos utilizar un almidón modificado, puedes utilizar una fuente botánica diferente y se vuelve difícil porque de por sí los bioplásticos, su manera de ser no son estándar, son diferentes, estamos trabajando con algo biológico, algo diferente. Entonces se vuelve también un reto para los centros regulatorios, esos, no, sin ni hablar de COFEPRIS que está ahí medio muerto, pero todos estos organismos, la FDA también empieza a tener estas complicaciones de decir, ok, bueno, vamos a regular PLA, que es como el que está más en el mercado. Y de repente el TPS ha crecido mucho y luego sale el PHA o el PHB, y entonces como vamos a utilizar los mismos protocolos del PLA, entonces se vuelve muy, muy difícil. Y como tú dices, creo que se necesita buscar esta colaboración, en tener conversaciones con el ámbito regulatorio y con la industria de alimentos, para que el ámbito regulatorio como comprenda más la naturalidad de los bioplásticos y los alimentos tengan más confiabilidad en aplicar estos bioplásticos a ellos, ¿no? Justo. Sí, entender cuáles son las necesidades de esta industria, cuáles son los retos de esta industria y también las complejidades de otra, ¿no? Y bueno, ahorita que comentabas sobre las diferentes pruebas que podemos hacer de migración de compuestos, toxicidad, etcétera. O sea, creo que ahí ya hablando puntualmente sobre el tema de la inocuidad en esta industria de alimentos, no sé si tú conozcas específicamente algún caso o algo que haya sucedido en donde pues se haya tenido, no sé si aquí mismo en México o algún otro caso sonado donde haya habido un tema de toxicidad en la parte de los bioplásticos. Digo, sé que todavía no hay como tal un marco regulatorio pues todavía fuerte o completamente consolidado, pero eso tampoco ha impedido completamente que salgan estos bioplásticos o que se utilicen estos bioplásticos para pues la industria de alimentos. Sé que todavía hay bastantes retos, ¿no? De justo mantener las propiedades de los alimentos, las propiedades organolépticas, que no tengan modificaciones, algún cambio de sabor, de olor, o que incluso pues no se pueda mantener ¿cómo se llama? El tiempo de vida del alimento, o no se pueda conservar justamente por estos retos o estas variables dentro de los bioplásticos como recipientes o como empaque primario. Entonces, no sé si tú sepas de algún caso ahí. Creo que, mira, hay muchos casos exitosos sobre cómo los bioplásticos han entrado en una cadena grande, ¿no? Tenemos un gran caso de la alianza entre PepsiCo y Danimer Scientific, que hicieron una bolsa para Lay's, o sea, para las Sabritas, y de hecho creo que ganaron como el Innovator Award de Packaging de 2017, 18, por ahí, ¿no? Ellos han tenido específicamente, hasta lo que se sabe, retos de cadena de cadena de suministro. O sea, hasta donde yo sé, por ejemplo, que eso es un tipo de empaque demasiado exigente, donde tal vez no toxicidad, pero la transferencia de oxígeno, la transferencia de vapor de agua tiene que ser muy altas, porque cuando ustedes se comen una papita ya les sabe rancia. No es que esté rancia, es que, o sea, justo el empaque debe protegerlo del oxígeno, porque el oxígeno oxigena, perdón, la redundancia, las grasas que tienen, y eso le genera esa sensación. Entonces, pero hasta donde yo sé, cumplía esos requisitos, esos rendimientos, y han tenido retos desde precios hasta cadena de suministro, ¿no? También hay otros casos como interesantes que estamos viendo aplicados, pero en alimentos sí es muy limitante. Yo, del conocimiento técnico que tengo sobre cómo se generan los bioplásticos, dudo que haya algo específicamente de toxicidad. Creo que eso sí es algo como que debería impulsarse, y tal vez sería la primer certificación que deberían obtener, que son GRAS, ¿sabes? Creo, o sea, algo así. General Recognized as Safe. Exacto. Creo que debería ser, ahorita que lo mencionas, tal vez sí las empresas grandes de bioplásticos deberían como ir hacia ese tipo de certificaciones. Digo, el GRAS creo que es más de alimentos como tal, que te lo comas. Sí. Pero como tal,
no hemos visto nada que se vuelva un escándalo al respecto. Que yo creo que si hubiera pasado a la industria plástica, como no le gusta que le digan ya existen bioplásticos que pueden hacer tu chamba mejor, ya lo hubieran así súper sacado a luz y todo. Porque hay muchas notas amarillas del tema de compostable. El tema de compostable y que no fue compostable. Hay muchas notas amarillas, muchas así, que la industria plástica como lo promueve y cosas por el estilo, por ahí. Pero algo que sí podría ser interesante es las aplicaciones nuevas que existen y que se vuelve difícil. Hay una empresa que se llama Notpla de UK que ha tenido gran éxito. El año pasado les fue grandísimo, ganaron como 2 premios internacionales y se hincharon de dinero con estos premios. Y ellos han hecho unas pequeñas como capsulitas de agua que tienen un biofilm que extraen, según yo, de bagazos de algas. Y es para que tú te comas el agua, o sea, ya viene como el empaquetado así y viene la gomita. Y lo quieren llevar a todo lo que son las catsup y las mostazas, todos KFC, McDonald's, toda esa parte. Y está diseñado, desde esta startup lo diseña, para que sí te la puedas comer y no pase nada. Entonces, digamos, tal vez cuando tú le estás poniendo como tal vez la catsup y eso a la mostaza, que difícilmente lo vas a comer, no lo vas tal vez no tengas problema. Pero ¿qué tal si lo hagas como de hábito hacia que en lugar de comprar botellas de agua, compras estas cápsulas y te las echas ¿qué te gusta? 10 veces al día. Entonces eso sí pueden generar retos hacia entender más cómo lo regulamos o cómo lo evaluamos eh, sobre estas nuevas adquisiciones. Y empiezan a surgir nuevos bioplásticos con la tecnología, cosas por el estilo, que tal vez están muy alejados de una aplicación real. Pero en el parte de que yo estoy seguro que sí ha habido muchos casos de los cuales no llegan al mercado, son el tema de las propiedades organolépticas que dijiste. Creo que ahí sí, de hecho creo que el TPS tiene sus retos. ¿No? Nosotros queremos... Es la razón también que he platicado internamente en mi intelecto, ustedes aquí en el podcast, la razón por la que nosotros no nos vamos a empacar alimentos, aunque ya hay más demanda y hay más regulación y la gente ya no quiere plásticos y todo, creo que es por eso. Creo que es más picky la industria, es como ya no huele tanto a chetos, ya no huele tanto a sabritas, sino... Que hecho aquí, digo, perdón que Date. que te interrumpa, pero justamente la primera vez que me diste bueno, o sea, que me mostraste de los primeros recipientes que hicieron. Hecho, Exacto. O sea, sí noté un olor muy particular. Claro. Sí, pues que ¿no? al final de cuentas son plantas, o sea, no es un plástico. Sí. Y es curioso porque a mí me olió como... ¿Ubicas estos como salamis largos que venden? No, pero como embutido, ¿te dolió? Me olió como un embutido. O sea, sé que es a base de plantas, pero aún así como que me olió, me llegó este olor, no sé, a carne seca. Claro. Sí, de hecho la respuesta umami, no sé. la respuesta de varias personas que han interactuado con nuestros envases van relacionadas a alimentos. O sea, como que lo relacionan al olor y a la textura que más lo tengan presente. En tu caso fue justo como esta carne seca y todo, pero si no todos tienen como esa misma experiencia. Algunos se van directo como, es que a mí me huele a almidón cañón, a mí me huele como a masa, a patamal, o sea, suele tener eso porque al final de cuentas justo, o sea, tiene una familiaridad, o sea, estamos utilizando materiales biológicos, celulosa, almidón, muchos de ellos. Y creo que para nuestros alimentos, y es un reto que ni siquiera hemos llegado, o sea, ni siquiera hemos llegado a sentarnos a decir, oye, pues vamos a evaluar si pueden cambiar las propiedades organolépticas, ¿no? de nuestro producto, porque primero estamos con la seguridad, ¿no? Primero de que no crezcan microorganismos, no crezcan esto, y como les mencionaba, resolvemos una duda y luego salen 2, 3, 4 dudas. Y mucho por el cual nos fuimos al área de cosmética, de belleza, es que la mayoría de los ingredientes no tienen estos cambios, pues, que son fácilmente perceptibles, de que le cambió un poquito el olor, ¿no? O sea, y no completamente, ha tenido una buena interacción y es suficiente hasta llevar a estas pruebas, ¿no? En cambio, evidentemente una empresa enorme, que lo que quieras, cualquier marca grande, le va a súper importar que su sabor icónico, que su olor icónico, que su apariencia icónica no se cambie en lo absoluto, y es lo que genera grandes desafíos dentro de esta industria, ¿no? Pero, por otro lado, y cambiando un poquito, ir como yéndonos hacia el final de esta conversación que ya me quedé picado,
Empiezan a surgir oportunidades reales y es parte de las cosas que también queremos traer al podcast. No sabemos que dentro de los escuchas son personas de la industria, personas que trabajan en sustentabilidad, que trabajan en empaque, que trabajan en product management de diferentes giros, de diferentes empresas, tal vez algunas ya las mencionamos, tal vez otras no, y empiezan a tener como esos intereses ok, ¿hacia dónde deberíamos estar mirando? Tal vez ya les quedó claro que siguen habiendo retos, que sí hay soluciones y que entienden un poquito qué falta, pero hacia dónde deberíamos estar viendo, qué deberíamos estar creando y, y qué podrían ya adoptar, ¿no? O sea, qué se podría ya adoptar con esta parte. Y quiero abrir esta última sección preguntándote del tiempo que has trabajado con nosotros, esta experiencia ya como más práctica en el mundo de los bioplásticos. ¿Cuáles tú ves que sean las tendencias de donde ya podemos empezar a aplicar estos bioplásticos, estos TPS nuevos que están creando? Cuéntame un poquito más como esa perspectiva tuya que tienes. Bueno, pues creo que empezando también un poquito con dónde están las oportunidades o más bien en qué áreas estamos teniendo un impacto a nivel medio ambiente o cualquier otro impacto que pues, principalmente en el medio ambiente, que es por lo que estamos aquí presentes y por lo que Claro. Biointellectus está operando. Pero, o sea, uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención de estas oportunidades es, por ejemplo, lo que comentabas al principio, el tema del sargazo, ¿no? O sea, también hay muchos otros subproductos u otras, sí, otros factores que están teniendo un impacto o que están generando pues este malestar o están impactando la fauna o el medio ambiente, los mares, etcétera, también están creando problemas ecológicos. Por ejemplo, el hecho de tener la oportunidad o poder encontrar algo de valor como su producto para generar otro producto de valor en la industria de plásticos o en la industria de alimentos, ya sea para crear otro tipo de aditivos. O sea, creo que ahí también está como todo este juguito, esta oportunidad. Por ejemplo, hablando del tema del sargazo, o sea, ahorita existe la oportunidad de tomar esta materia prima y convertirla, pues, no sé, en tu próximo plato o en tu próximo contenedor de alimentos. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, pues justamente estamos yendo hacia ese proceso de economía circular y creo que también, no sé, también en la industria de alimentos, no necesariamente, ahorita que estamos hablando específicamente de este giro, también se pueden desarrollar, pues, además de bioplásticos, pues estos aditivos que también van a darle las propiedades o la funcionalidad a, a, a los alimentos o a otro tipo de productos en esta industria. Creo que ahí también existe pues una Completamente. gran oportunidad. Fíjate que ahorita mencionaste que va mucho del giro y como también vemos muchos alimentos, todo lo que es plant-based en la industria de alimentos empieza a tener una gran tendencia. O sea, si ustedes se dedican a la industria de alimentos, sabrán que justo funciona de puro aditivo, ¿no? Aditivo para hacerlo más grasoso, menos grasoso, que tenga más aire, que no tenga tanto aire, hacer la emulsión, o sea, funciona eso. Y sí, parte de esta revolución que estamos teniendo, que es la biorevolución industrial, es ese cambio en la cual dejamos de utilizar materiales sintéticos o procesos sintéticos y empezamos a utilizar biotecnología para generar bioproductos. Y siempre he dicho que los bioplásticos son punta de lanza y detrás de eso vienen biotextiles, bioaditivos, bioalimentos, muchas otras cosas, ¿no? Biocementos también es algo como en la industria de los arquitectos e ingenieros civiles ha tenido bastante relevancia y creo yo que la industria de alimentos es la más impactada porque es la que tenemos como en el día a día y es la que tiene los retos más grandes porque por un lado tienen
las empresas como a nivel internacional, o sea, hacen como hitos, ¿no? Vamos a reducir tanto por ciento nuestro desperdicio, vamos a buscar la circularidad, o sea, empiezan a tener esos compromisos de sustentabilidad, gobierno y sostenibilidad, ¿no? Y empiezan a tener esas decisiones. Pero por otro lado, están constantemente bajo la lupa de todos los organismos, como la FDA, como la Unión Europea también tiene la suyo, aquí pues sus equivalentes, y empezamos a ver todas las necesidades. Y por último, el consumidor es algo que va al alza, esta tendencia de empezar a elegir productos que tengan más sustentabilidad, que generen un nuevo estándar, creo yo, y algo que hemos platicado desde la experiencia de que hemos creado materiales nuevos, que la reciclabilidad o que un envase sea reciclable o que sea reciclado, ya no es un estándar que el consumidor acepta. O sea, ya es como, o sea, ya es como, no, pues no, o sea, no es algo como que me interesa, sino quieren buscar un estándar más allá, un estándar que tal vez facilite la vida en tema de cómo desecho mi residuo, ¿no? Cómo cambio esa parte. Y también cómo el consumidor empieza a elegir de verdad entre opción A opción B por el simple hecho de que el empaque es compostable, va a ser algo prominente para 2024. Creo que esa decisión la vamos a ver a la alza. Va a ser muy, muy interesante ver ese tipo de decisiones y cada vez empezamos a ver cosas aplicables y sobre perspectivas de consumo, ¿no? Es decir, ok, si mi cereal, porque lo hemos visto, o sea, hemos visto cómo han surgido marcas de alimento, de cereales y de mil otras cosas que se llevan un nicho de Kellogg's, que tal vez dirías Kellogg's gobierna este nicho, pero surgen muchas marcas de cereales que son nutritivas y que ya no tienen azúcar y se llevan mucho mercado. Entonces lo hemos visto como en los alimentos, justo que un embutido plant-based o que algo que es sin calorías, sin grasas, con este tema del aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Entonces surgen alternativas, marcas enteras y se llevan a este mercado. Seguramente también lo vamos a estar viendo cuando vengan empaques compostables de bioplástico y también se lleven la decisión de consumo. Y yo creo que, a mi perspectiva, eso va a pasar en 2024 para esta industria. Sí, y justo ahí es igual a lo que quería llegar, cómo se agrega este criterio de aceptación de, ok, específicamente para el tema de los empaques para alimentos. O sea, ¿cuáles son los criterios de aceptación que tendríamos o que el consumidor promedio estaría evaluando o estaría viendo? Y en un inicio sería, pues, uno, o sea, el tema de regulación que estábamos viendo, la seguridad para el consumidor, ¿no? Que obviamente que no sea tóxico, que no represente pues un daño a la salud. Exacto, ningún daño a la salud, que sea accesible, ¿no? Ya sea en términos económicos, localización, etcétera. También que sea funcional, por supuesto. Si, no sé, el sí, que no se te rompa cuando hablas, ¿no? Que claro, no se rompa cuando hablas, de que dice, abre fácil, pero realmente no abre fácil. O que incluso no mantiene las propiedades o no conserva el alimento de manera adecuada o óptima. Y ahorita este otro que pues comentamos, ¿no? Que sea una opción sostenible. Sí, completamente. Creo que hay una oportunidad grande y más bien es un cambio inmediato que va a pasar en los alimentos, el empaque flexible y rígido principalmente, bueno, que son los que hay. Pero para que exista una integración exitosa dentro de los bioplásticos, hay todavía muchos retos, desde cadena de suministro, desde buscar que una empresa pueda llevar ese brazo de proveeduría, ¿no? De que exista la suficiente conocimiento en todo lo largo de la cadena, desde las partes de logística, la gente de producción, la gente de almacenamiento, hasta esta forma en que las empresas tienen que aprender a comunicar sus nuevas alternativas. Y bueno, la verdad es que, o sea, nosotros podríamos seguir hablando de este tema, creo que el que está más en boom en temas de necesidad de cambio de empaque. Creo que es una tendencia grande las aplicaciones de bioplásticos. He tenido la oportunidad de ver como en expos y foros algunas empresas de bioplásticos que han creado alternativas y son alternativas tan buenas que en algún momento ya se van a poder integrar más rápido
me hubiera encantado, por ejemplo, conocer la bolsa de Sabritas que hizo Danimer Scientific, hubiera estado padrísima, pero he conocido algunas otras alternativas, desde cápsulas de café hasta empaques para obleas, otros tipos de empaques, y vemos cómo la factibilidad técnica ya está demostrada. Entonces ya empezamos a tener, ahora alcanzar otros retos de vamos a platicar con centros regulatorios para poder aprobar y seguir en este paso. Entonces, en el momento que estas dos cosas pasen, que una empresa crezca lo suficiente para poder proveer y alguien tan grande como la FDA lo apruebe, va a ser un cambio inmediato. Y entonces parte de estos profesionistas de la industria tienen que cambiar, tienen que tenerlo. Entonces, para ir cerrando este episodio, porque bueno, más o menos ya echamos un poquito más de 40 minutos, me gustaría justo que nos ayudes a recapitular estos insights que hemos aterrizado durante el capítulo para la audiencia. ¿Cómo es? Claro, pues primero lo que estábamos platicando, ¿no? Ahorita los esfuerzos principalmente están enfocados en conocer, en caracterizar estos tipos de qué es un bioplástico, o dentro de los tipos de bioplástico, qué si es biocompostable, qué no es, etc. Creo que ahí es justamente donde ahorita está el principal enfoque, pero sí tenemos que empezar a buscar o construir estos marcos regulatorios favorables, ¿no? Que impulsen, como igual lo comentabas un poco en un inicio, que impulse este mercado, ¿no? O sea, poder llegar a la escalabilidad, escalarlo como llegar a la escalabilidad que queremos llegar. Es que me estaba entorpeciendo con la palabra escalabilidad. Y pues también que no sea un stopper para estas empresas o estos desarrolladores, pero que sí proporcionen pues un escrutinio y un rigor regulatorio importante, ¿no? Y bueno, también creo que comentamos acerca del consumidor. Creo que también hay mucho trabajo que hacer por ahí en el tema de entendimiento, de concientización respecto a cuáles son estos diferentes tipos de bioplásticos, cuál es el manejo que se tiene que hacer para cada uno de ellos. Chance no lo habíamos comentado tan a fondo y sé que estamos cerrando, pero lo habíamos platicado out of the record, no claro, en esta conversación, pero es justo de, ok, tengo estos tipos de botes de basura, y uno es inorgánico, reciclable, inorgánico no reciclable, orgánico reciclable. O sea, existen todas estas categorías, pero todavía aún no nos queda 100% claro de cuál es la fuente o cuál es el tipo de plástico, bioplástico que estoy manejando, y cuáles son como los diferentes tratamientos que se le tiene que dar a cada uno de ellos, ¿no? Ya cuando se va a desechar o ya va a cesar su uso, exacto. Entonces, igual, no sé si quieras hacer el recap. Súper. Creo que si tú estás dentro de la industria de alimentos, si trabajas en la producción de uno de esos productos, sabemos que parte de sus objetivos para en este año y los siguientes 5 años es la reducción de plástico y el cambio de empaques. Pero nosotros, desde la perspectiva de conocemos los bioplásticos, lo mejor que te podemos decir es que deberías estar volteando a ver estos empaques. Empaques como el PLA, empaques como el TPS, empaques como el PHA, van a ser los nuevos materiales que van a empacar tus productos, ¿no? Entonces, podemos seguir hablando de esta parte. Creo que podemos cerrar muy bien ahorita. Creo que pudimos dar bastantes insights, y entre más conocemos a personas de la industria, más entendemos cuáles son como sus inquietudes personales. Esperamos que las resolvimos, y si no, si todavía tienes alguna inquietud específica, no dudes en escribirnos. Te recordamos que este podcast de Hablemos de Bioplásticos también tiene un newsletter como paralelo dentro de LinkedIn, que está especializado para las personas de la industria y inversionistas y gente de diferentes roles, ¿no? en esta cadena de suministro. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, desde Víctor Antonio Bioplásticos hasta Biointelectus, para que puedan ver cómo han sido los avances en nuestro desarrollo de bioplásticos, en nuestro día a día de producción.
Andy, ¿algún lugar donde te puedan contactar? Bueno, realmente ahorita no hago mucho uso de mis redes sociales, pero... ¿Tu LinkedIn profesional, así, donde puedan escribir? Sí, igual me pueden contactar en Andrea, como Andrea Salazar, así, tal cual, en LinkedIn, que igual hay, pues, principalmente para temas laborales o académicos. Súper. Ese es mi punto de contacto. Pues un gusto tenerte aquí, Andy. Si les gustó este capítulo, no se olviden como darle su like, suscribirse, compartirlo a alguien que esté dentro de esta industria, que sepan que le puede facilitar y así juntos seguir caminando en verde. Gracias.